en 1 Samuel capítulo 15, vamos a ir al versículo 13. Amén. 1 Samuel 15, vamos a ir al versículo 13. Y dice la palabra del Señor. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué válido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído. Oiga, pero vea qué manera como lo dice Saúl. Porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. Versículo 16. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame aclararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Versículo 18. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve y destruye a los pecadores de Amalec y dale la guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Versículo 20. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los malecitas. Versículo 21. Mas el pueblo tomó del botín de ovejas, o sea, va con el pueblo, y las vacas, las primicias del anatema. ¿Las primicias de qué? Del anatema. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Versículo 22. Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezcas las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Versículo 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Hasta ahí vamos a llegar por el momento. El padre había dado una orden específica al rey Saúl, y la orden específica era que, por medio del profeta Samuel, y era que destruyera completamente a los amalecitas y todas sus posesiones. Entre ellas tenían que destruir todas las vacas, las ovejas, los camellos, los asnos. Y usted ve como que Saúl comienza a decir: no, yo traigo las cosas. El pueblo perdonó todos estos animales para traer, inclusive habla hasta de primicias, y habla: vamos a traerlo como una ofrenda a Jehová. Debemos de recordar que Israel, al conquistar la tierra prometida, tiene como tarea, y hay un principio que se da con Israel. Cuando Israel comienza a conquistar la tierra prometida, después de que ellos salen de Egipto, y bueno, Moisés queda y sigue Josué, y comienzan y entran a la tierra prometida, una de las cosas que Israel tenía que hacer era un juicio. Israel tenía que ser, de cierta manera, hacer el juicio en esa tierra. No en su totalidad, pero sí en una parte. Y resulta ser que en este caso, cientos de años antes, cuando Israel va camino a la tierra prometida, vino Amalec, los amalecitas. ¿Sabe quiénes eran familia los amalecitas? Los amalecitas son descendientes de Esaú. Ahí viene el conflicto, ¿verdad? El conflicto que nunca ha terminado, ¿verdad? Y los amalecitas atacan a Israel, y era un momento de debilidad de Israel. Y vea qué interesante, el ataque de los amalecitas no fue provocado por Israel, y no había guerra declarada. No había guerra declarada en ese momento. No había ni una provocación, nada. Simplemente Amalec vino y vio que el pueblo estaba entrando, que iba pasando Israel, y los atacó. Eso está en Éxodo 17 por aquello. Los amalecitas aprovecharon lo que era la parte vulnerable de los israelitas, y vea qué interesante, ellos atacaron la parte final, por decirlo así, de la caravana donde iba todo el pueblo pasando. ¿Sabe quiénes iban ahí? Los más ancianos. Y los amalecitas hicieron eso.
Y eso había pasado cientos de años antes de lo que estamos leyendo ahorita con Samuel y Saúl. Y de hecho ese acto se describe, la palabra lo ve, los amalecitas atacaron, y eso está en Deuteronomio 25. La parte es que en el contexto es que el Padre Creador envía a Saúl y a esta batalla. Ahora, lo interesante es que nosotros debemos de recordar que Saúl es el primer rey de Israel. Saúl fue escogido para que fuera un rey entre todas las tribus. Y a pesar de que el Padre no tenía para nada en su corazón de que Israel tuviera rey, pero los israelitas pidieron rey. Ellos querían ser como las otras naciones. Y el escogido fue Saúl. ¿Cómo se hubiera sentido usted si Dios lo hubiera escogido para ser el primer rey de Israel? A pesar de que el pueblo debería de tenerlo al rey, era el Padre Creador, pero lo escogen. Imagínense la tarea, imagínense la asignación, imagínense la responsabilidad. Pero le dice claramente, ahora Samuel dice, ve y hiere a Amalek, le había dicho, destruye todo lo que tiene. ¿Por qué? Porque era el tiempo de un juicio sobre los amalecitas. Entonces, en medio de todo esto, Saúl ataca, vence a Amalek, bien hecho, pero no obedece la instrucción. ¿Por qué? Le perdona la vida al rey Agag y guarda lo mejor, dice, del ganado. Según él, el pueblo quería ofrecer como unas ofrendas a Dios. Y el pueblo perdonó también a Agag y el mejor de las ovejas. No lo quisieron destruir. Entonces, ahí es donde llega el profeta y dice, ¿qué es ese sonido? Mandamos a destruir todo y se oían cuando llega las ovejas y todo el ganado y todo, ¿verdad? Entonces, no obedeciste la palabra del Señor. Resulta ser que a este punto Saúl, en este momento Saúl, ¿qué es lo que sucede? Saúl ya justifica sus acciones y refleja la conducta de muy mal agradecido de cierta manera, ¿verdad? Con el Padre. ¿Por qué? Porque había olvidado las instrucciones que el Padre le había dado, la responsabilidad que tenía como ser el primer rey de Israel. Imagínense, recordemos que Saúl, dice la palabra, que fue escogido de la tribu de Benjamín, que era una tribu pequeña, y de hecho hay una parte que dice, yo no soy hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel, y mi familia no es la más pequeña, dice, de todas las familias de la tribu. Entonces, de la tribu más pequeña, de la familia más pequeña de Benjamín, es escogido Saúl. Imagínense la bendición de cierta manera que fuera. Y a pesar de ser de la más pequeña tribu de Israel y de su familia ser pequeña, él fue escogido de nuevo para ser el primer rey de Israel. Y yo no sé usted, pero debió ser un poquito como más agradecido, ¿no? Con el Padre. Porque la conducta de Saúl ya aquí era repetitiva. Ya aquí el hombre venía fallándole al Padre. Ya aquí ya él venía y él no venía obedeciendo la palabra. Al punto que inclusive Saúl ya luego inclusive hasta atormentado espiritualmente, ¿verdad? Por lo mismo, porque él se aparta, el Espíritu de Dios se aparta de Saúl. Y en medio de todo esto, Saúl llega a ser impaciente, temeroso, decide tomar el asunto en sus propias manos en otros momentos, porque él no podía esperar. Llegó un momento donde le dijo el profeta Samuel, espérame 7 días, espérame, esto ya ha pasado antes de esto. Porque Samuel no solamente era profeta, sino también sacerdote, y había que ofrecer sacrificios. Y llega Saúl y comienza a ver que la gente comienza a ponerse un poco así, ¿verdad? Como que los comienzan a temer. Y él dice, no, yo presento los holocaustos. Y se va Saúl otra vez. Entonces, esa conducta lo que hizo fue apartarlo del propósito por el cual Dios lo puso como rey. En vez de ser agradecido y tener esos detalles cuando papá uno los coge, ¿verdad? Y de hecho luego llega el profeta Samuel y le dice, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios. Ya lo de Saúl lamentablemente era algo repetitivo.
Esa conducta lo llevó a apartarse. En vez de ser agradecido y estar atento a lo que el padre le decía, él era el primer rey de Israel, escogido de la tribu más pequeña, que era Benjamín, de una familia muy pequeña de Benjamín, y en vez de ser agradecido, más bien se va al otro lado. Y comienza a justificarse. Yo hice esto porque la gente temía. Estos ganados están aquí vivos porque el pueblo los quiere sacrificar. Inclusive habla hasta de primicias. Entonces se comienza a justificar. Y en medio de eso, ya Dios había escogido otro rey. Y ahí viene ese pasaje que yo me imagino que todo el mundo lo ha escuchado en algún momento, lo ha puesto tal vez en algún momento en sus redes sociales, o lo ha escrito en su libro, en su cuaderno, donde pone sus notas. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación, oiga muy bien, es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Qué triste, lo desechó como rey. En vez de estar ahí agradecido, viendo qué decía el Padre y todo. Qué importante para nosotros es no olvidar en el ser agradecido y recordar cómo el Padre ha tenido gracia con nosotros y con nuestras vidas. La vida de Saúl es un ejemplo clarísimo para que usted y yo seamos agradecidos. Es tan así, vamos a Deuteronomio capítulo 8 para que veamos algo. Es tan así, Deuteronomio capítulo 8. Es tan así que el Padre, o sea, Él es nuestro creador, ¿sí o no? Él nos formó, dice la palabra, en el vientre de nuestra madre. Antes de que nosotros fuéramos inclusive hechos ahí en ese vientre, ya Él nos conocía. Y Él nos ama tanto, 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 que Él quiere que nosotros no nos pase las de Saúl. Así es. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Él sabe, porque Él nos formó a nosotros, que a nosotros, como seres humanos, yo no sé usted, pero se nos olvidan las cosas. ¿Usted se acuerda antes, cuando no había tanta tecnología? Estaba uno en el teléfono ese de rueda, ¿verdad? Y usted se sabía el teléfono de todos los tíos, ¿sí o no? ¿Qué páginas amarillas ni qué páginas blancas? Yo me sabía el teléfono de todos mis tíos. Habría que llamar a los taxis, yo no se sabía el número de los taxis, se sabía el número de todo. Oiga, se sabía el número, uno aprendía a tener una memoria. Ahora, qué interesante, porque con el celular, ya hay nada más ahí. Papicel, Amorcel, ¿ah? La casa 1060 le pongo yo ahí, casa, así, la casa de tal persona. Qué interesante, porque más bien en vez de muchas veces toda la tecnología de ayudar, más bien se nos olvida un montón de cosas. Usted sabe cuál es el teléfono de tal cosa. A mí antes yo me sabía el teléfono de la Cruz Roja, me sabía el teléfono del hospital, me acuerdo en ese tiempo, ¿verdad? Le decían a uno en la escuela, usted tiene que aprendérselo, nunca sabe, ¿verdad? Porque en aquel tiempo no era 911, ¿verdad? Y diga, y todo eso usted se lo sabía. ¿Y ahora? Qué interesante, porque el Padre sabe que a nosotros se nos olvidan las cosas. Y vea qué interesante, porque en Deuteronomio hay una palabra para nosotros como hijos, como creyentes, para que el pueblo no se le olvide las cosas. Versículo 11, Deuteronomio 8:11, amén. Va a empezar así, cuídate no olvidar, amén. Ahí están, ¿ah? Deuteronomio 8, versículo 11. Vamos a darle un minuto ahí mientras lo buscan. Así empieza, así empieza esa versión, Glenda, que usted tiene. Cuídate de no olvidar, así empieza. ¿Oíni? Sí la tienen ahí. Manera, tienen buena conexión aquí. Aquí hay varias compañías que no llegan. Deuteronomio 8:11 dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. ¿Para qué? Para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos. Versículo 11, ¿verdad? 8:11, que yo te ordeno hoy. Vea lo que dice el versículo 12. No sucedas que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites. Versículo 13, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumentare, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Vea lo que dice el versículo 15, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca de Pedernal. Versículo 16,
que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte bien. Versículo 17. Y digas en tu corazón, oiga qué interesante, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Versículo 18. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Oiga qué bonito. A fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Mas si llegaras a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieras en pos de dioses ajenos y les sirvieras y ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Bueno, aquí eso fue lo que le pasó a Saúl. Saúl se olvida, él piensa que, porque Saúl era un hombre altísimo. Saúl era un hombre altísimo, dice la palabra que era un hombre muy alto. Y Saúl piensa en un momento determinado, parece a lo que usted puede estudiar bíblicamente, que Saúl llega a un momento que piensa, como dice el versículo 17, mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta conquista, me ha traído esto, porque ya la gente comenzó a decir, este es nuestro rey, este es nuestro rey. Qué difícil cuando a nosotros se nos olvida de dónde venimos. O nuestra, no sé, lo primero, a Israel le pasó esto. Y una de las cosas que Dios, el Padre Creador, sabía era que a Israel se le iba a olvidar, que a nosotros en algún momento se nos puede olvidar. Y Él nos ama tanto, pero tanto, tanto, que Él no desea que nosotros digamos, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Yo no sé usted, pero qué bendición. Y hoy en día nosotros igual por las circunstancias que vivimos y también de que también estamos viviendo, yo creo, nos estamos acercando a los tiempos finales, bíblicamente pareciera, y como los tiempos van tan acelerados, a veces como cuesta un tiempito parar un momento y ser agradecido con el Padre, ¿verdad? Y por eso el Padre pone ciertas pautas en la Escritura para que nosotros no nos dé esta situación que es muy normal. Dice la palabra, yo sé que ustedes saben este pasaje bíblico de memoria, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y dice, y perverso, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Llega un momento determinado, eso está en Jeremías 17:9, que llega un momento determinado que nuestro corazón nos engaña y es perverso. Y a Saúl le pasó eso, y a Saúl se le reflejó en lo malagradecido, le comenzó a echar la culpa a la demás gente, y él había sido llamado a ser rey. Ahora, esto de Deuteronomio, como una vez le decía yo a mi hermano, y yo creo que es muy bonito verlo así cuando usted lee Deuteronomio, Deuteronomio es como la carta de despedida que Moisés da antes de que él se tiene que quedar a este lado, él no va a llegar a la tierra prometida, y se tiene que dárselo a Josué. Josué va a ser el encargado que va a pasar al otro lado de la tierra, ¿verdad? Con todo el pueblo. Y esa Deuteronomio es como la reafirmación de todos los mandamientos y toda esta escritura es muy importante. Nuestro Creador como Padre eterno y amoroso desea que nosotros como sus hijos que nunca olvidemos ciertos principios y esos principios son innegociables en el reino. Es que esa es la parte. Estos principios son innegociables en el reino de Dios. Vea qué interesante. Vamos a ver un principio, Levítico 23, para ir avanzando. Entonces, en estos principios bíblicos resulta ser que vamos a encontrar un tesoro para nuestras vidas y para este tiempo que el Padre nos ha llamado. Usted puede pensar, a mí me pasó cuando yo conocí a papá, yo dije, oh, tanto tiempo que he desperdiciado, tanto tiempo que desperdicié, Levítico 23. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Llega un momento determinado que es cierto, desperdiciamos mucho tiempo, pero esto no se trata del que llegó primero, el que llegó último. Se trata de la gente que ama al Señor y que busca de su presencia con todo su corazón. Y hay cosas que el Padre puede estar revelándole más a una persona a veces que está apenas llegando, que a gente que lamentablemente este principio lo está dejando de lado. No se le olvide de dónde vinimos. Y esto me lo estoy hablando yo hoy. ¿Por qué? Porque Dios nos guarde que digamos mi brazo. Nos entra el orgullo. Y ahí sí que la vemos fea, ¿verdad? Y ahí viene la parte de lo importante. Entonces el Padre nos ama tanto que deja principios del reino para que nosotros no se nos olvide. 23, Levítico 23, 9. Vea lo que dice. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado a la tierra que yo os doy,
y seguéis su mies, traerá el sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. Y esto lo vamos a hacer el día siguiente del día de reposo. ¿De cuál día de reposo? Ya vamos a explicar un poquito más eso. La mecerá. Entonces, muchas personas, y hoy en día es increíble escuchar porque le sale un montón de gente y habla, lo que estamos hablando de las fiestas solemnes del Padre, ¿verdad? Y vamos a hablar de un principio que lo que nos va a dar es revelación. Resulta ser que ellos van camino, están saliendo de Egipto, estamos hablando de la generación que salió de Egipto, de Israel, que ellos habían estado muchos cientos de años en Egipto, y cuando el Padre los saca con mano poderosa, esa es la mano poderosa, ¿verdad? Y los saca después de aquellas plagas, y luego viene aquella Pascua, la primera Pascua, ¿se acuerdan? Lo que se conoce en el hebreo como Pesach, Pascua, y entonces resulta ser que los primogénitos no iban a morir, y toda la gente pone la sangre. Pero ya el Padre, a Moisés, después les da la escritura. Esta generación ni siquiera había entrado a la tierra prometida. Y oigan la promesa que le dice. Le dice, cuando hayáis entrado a la tierra, ¿qué visión tiene el Padre? Está todo el pueblo en el desierto y les dice, cuando ustedes entren a la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla, eso es una medida, por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos al día siguiente, al día de reposo. Entonces, ellos están en el desierto, ya habían celebrado la Pascua, ¿verdad? Y en medio de estas cosas, la Escritura establece Pascua, pero también establece primicias. Y la gente, en medio de todas estas cosas, vamos a ver ciertos rasgos de primicias. Las primicias eran lo primero de la cosecha, yo sé que ustedes lo saben, pero era primero de la cosecha. Y eran entregadas al Padre como un reconocimiento. Imagínate, yo voy caminando en el desierto y me dicen, yo no tengo nada, yo no tengo tierra, no tengo absolutamente nada. Eso me recuerda como a una persona que conozco, digo yo cuando yo estaba en Estados Unidos, y ya el Padre me ha dicho, vas a regresar a Costa Rica. Y yo digo, papá, ¿pero qué voy a hacer allá? Yo no tengo nada. Y de cierta manera el Padre comienza a uno a hablarle. Cuando llegues allá vas a ser bendecido. Y hay momentos que a veces hasta uno no lo cree. Qué increíble, ¿verdad? Esta generación estaba en el desierto y Él les dice, ustedes van a entrar a una tierra que fluye leche y miel, pero van a hacer algo. Los primeros frutos, las primicias de la cosecha, las van a entregar al Padre como un reconocimiento ¿de qué? De gratitud. Y reconocer que la mano del Padre es el que va a dar el fruto de la tierra. ¿Es algo raro eso? No. Yo voy a entender que tengo que ser agradecido en la tierra que el Padre nos va a dar. ¿Sí o no? Amén. Reconocemos en gratitud de nuevo que la mano del Padre es el que da las cosechas. Reconocemos su provisión. Él va a ser en la tierra prometida el Jehová Jireh. ¿Por qué? Porque estas cosechas, y yo no sé si usted algún día ha dependido simplemente de lo que da la tierra. Imagínense, depender de lo que da la tierra, que usted siembre, que tenga que sembrar todo lo que usted vaya a comer. Un año que haya o mucha agua o poca agua, sus cosechas se van a ver afectadas. Y es increíble porque, digamos, en Israel en este tiempo, ahorita están en el tiempo de la primavera, pero hubo un invierno. Y hasta el punto de que en ciertos lugares inclusive hasta llega a nevar. Es muy fría. La tierra se enfría y todo eso. Pero aquí es interesante porque es tan perfecto lo que Dios ha hecho allá en Israel, que lo que hace es que ahorita con las lluvias y todo, se comienzan a sembrar para que ya en este tiempo, o sea, en el tiempo inclusive de diciembre, se preparan las tierras y todo, para que ahorita ya la tierra comience a dar sus frutos. Imagínense lo que es, yo no sé usted, pero yo no me puedo imaginar depender de lo que uno siembra. Yo tuve una huerta, no era tan grande, pero tampoco era tan pequeñita. Y los que hemos tenido huertas sabemos el trabajo que da tener una huerta.
y que se le aparece un bicho, ¿ah? Y que se le apareció el otro, y que comienza a llover mucho, y los tomates comienzan a ponerse feos. ¡Qué increíble! Cada planta tiene su manera de ser. Y entonces llega un momento determinado, imagínense que para ellos, ni siquiera han llegado a la tierra prometida, les dice, cuando lleguen a la tierra prometida, lo primero que va a dar la cosecha le pertenece al Padre. Entonces, era un reconocimiento que el resto de la cosecha, ahora qué interesante, primicias, lo que decía era, ¿por qué? Porque aquí empezaba primavera, aquí empezaban lo que eran las cosechas. Entonces, yo con esa primicia, lo que hacía era, de cierta manera, yo le estaba diciendo, Padre, en tus manos está el resto de las cosechas. Espero que sea lo mejor de lo mejor y que seamos bendecidos, porque necesitamos, bueno, la primera que se daba, ¿sabe cuál era? Aquí era la cebada. La cebada es como un tipo de, ¿cómo se llama eso? Un cereal, ajá, es un tipo de cereal. Luego, ¿qué venía? El trigo. El trigo era para otra fiesta aquí, lo que se conoce Pentecostés o Chabot. Ahorita vamos a ver qué es eso, ¿verdad? Para este tiempo era que ya teníamos la cosecha del trigo. Entonces, todas estas fiestas resulta ser que lo que me están dando es que me acomodaban a mí también el tiempo agrícola. Esa era otra bendición para ellos. Entonces, se entregaba, ahora, imagínense lo que es, usted está apenas teniendo el primer, ¿cómo se llama? Cereal, que era la cebada, y lo primero, le tengo que dar una ofrenda al Padre. Entonces, ¿qué es eso? Eso se da un acto de fe, ¿sí o no? Mucha gente tal vez dice, ¿y si no llega? Era una medida, tampoco era exagerado, pero no le pasa por la mente a veces, y tal vez en algún momento determinado, no sé, tengo 2 paquetes de arroz y tengo que bendecir a alguien que necesita. Y usted se queda, ay papá, mejor no se lo doy. Y si me hace falta arroz a mí, ¿cómo es que está el arroz? Y hay momentos que usted por fe tiene que dar el arroz. Amén. Hay momentos, ¿sí? Y Él proveerá. Pero qué difícil a veces es eso, ¿verdad? Qué difícil, yo no sé, yo me pongo en la mente de ellos que estaban llegando a la tierra prometida y que veían, y viene aquí y viene la parte. Entonces, con todas estas cosas, lo de los cultivos, las primicias era un tiempo para ser agradecidos con el Padre Creador. Ahora, reconocemos que entonces, ahora ellos habían salido de Egipto, habían llegado a la tierra prometida y comienzan a cosechar y comienzan a tener cosechas. Era el tiempo de agradecer, Padre, gracias. Mis antepasados, decía Israel, mis antepasados fueron ¿qué? Esclavos. Los garrotearon en Egipto, les dieron látigo y demás. Ahora yo estoy en una tierra bendita que fluye leche y miel, donde me da cereal, donde me vas a dar trigo y donde vendrán al final del año van a venir también otras frutas, porque ahí vienen otras frutas al final del año. Imagínense, papá, gracias porque ya mi familia come mucho, los chiquitos y yo ni qué, ¿verdad? Qué bendición, ¿ah? Tenía que ser uno agradecido, ¿verdad? Entonces, las primicias eran tiempo para ser agradecidos con el Padre Creador. Ese Padre que es el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, el Padre de los descendientes de esa gente que sacó de Egipto. Amén. Ahora, vea qué interesante. El Padre deja estipulado que 3 veces al año tenían que aparecerse todos los varones en un lugar que Él iba a escoger. Qué interesante, porque ese lugar que Él iba a escoger era el templo. Entonces resulta ser, ¿cuáles son esas 3 veces? La primera es en esta fiesta primera aquí, que es pan y sin levadura, que incorpora primicias y Pascua. En las primicias tenían que estar ahí, en ese tiempo tenían que estar todos los hombres. Luego tenía que venir en el tiempo de Pentecostés, y faltaba una, que es al final, por decirlo, en el mes 7. Resulta ser que cada una de ellas, aquí era en el tiempo de la cebada, cuando se tenía que presentar. En el tiempo de Pentecostés era en el tiempo del trigo. Y en el último del mes 7, eran tabernáculos. ¿Y sabe qué había aquí? Era la cosecha de las frutas. Entonces, así como Él decía que se tenían que presentar 3 veces al año,
En el tiempo de la Pascua, cuando se sacrificaba el cordero, se acuerda que se sacaban los panes sin levadura, y ahí también está incorporada primicias. Ahí tenían que presentarse, pero había también una cosecha, era la cosecha de la cebada. Luego viene una cosecha más grande, que es la cosecha del trigo. Y luego, esos son 50 días después. Y luego, al mes séptimo, tenemos tabernáculos, y era la cosecha de los frutos. Y aquí sí se recogía todo lo que había, trigo, cebada y demás, porque luego ya venía el invierno. Pero era como el tiempo donde era la abundancia. Entonces, él les dice, estas 3 veces se presentan, y por eso es que hay un pasaje bíblico que dice, y no se presentarán con manos vacías, porque tenían que presentarse con la ofrenda de la cebada, por supuesto, con la ofrenda de trigo, en este caso, para Pentecostés, ahí se hacía una ofrendita, y en el tiempo de tabernáculos, para el tiempo donde tenían todos los frutos. Entonces, imagínense lo hermoso que era. Ellos estaban pensando en las cosechas y cómo Dios iba a proveer para ellos. Entonces, ¿qué es lo importante de estas cosas? Dice la palabra, yo le leo este pasaje, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda en su mano, conforme la bendición que Jehová tu Dios te hubiera dado. A la luz de la palabra, el Padre no deseaba que sus hijos se volvieran olvidadizos. Vea qué interesante. Principio de la cosecha, ya cuando comienza a llegar el trigo y luego al final del año. Entonces, el hecho de estar pensando en las ofrendas, lo que yo tenía que hacer era ser agradecido con el Padre y presentar la ofrenda en el tiempo que la había escogido. Entonces, qué interesante, porque dice la palabra, esto se da cuando hayáis entrado en la tierra, como decía, que yo os doy, seguéis su mies, traerá el sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Entonces, recordemos, hoy vamos a enfocarnos un poquito más en primicias. Primicias, primero que nada, era, yo entrego todas las cosechas del año. Cuando yo entregaba primicias, estaba diciendo la cosecha del trigo, la cosecha de los frutos, todo lo que aquí al final del año. Si no me equivoco, aquí también los higos se dan. Y todo esto, todos estos frutos, benditos en el Padre, y que Él sea el proveedor para mis cosechas. Gratitud era recordar de que yo y mi familia había sido esclava en Egipto, y ahora tengo tierra y la tierra me da a mí frutos para poder comer. Se entregaba, acuérdese de esto, antes de que hubiera nada, entonces era un acto de fe. Entonces, era importante porque el Padre estaba revelando simplemente cosechas o Él estaba revelando algo más. Porque este tema de primicias y de las diferentes ofrendas, lamentablemente, se distorsiona mucho hoy en día. Se distorsiona mucho. Primicias, y cada una de esas, ¿dónde se presentaban? 3 veces al año. ¿Y dónde era que iban? ¿A donde ellos quisieran? No, era en Jerusalén, en el templo. No era en cualquier lugar, era en ese lugar. Entonces, viene una parte muy interesante, y es que mucha gente se olvida de la ceremonia de los primeros frutos. Vamos a Deuteronomio 26. Voy a ser agradecido con el Padre por las cosechas que vienen. Amén. Voy a ser agradecido porque Él va a bendecir mi tierra. Amén. Voy a ser agradecido con el Padre porque Él proveerá aún para la cosecha final. Amén. No he visto ni siquiera el trigo y ni sé las frutas, pero desde ya entrego los primeros frutos para que sea bendita la tierra. Pero Deuteronomio 26 me habla de algo muy interesante. Y de aquí interesante porque aquí lo que me está hablando es de una razón principal por la cual primicias es muy, muy importante. Deuteronomio 26, amén, versículo 1. Cuando hayas, dice así, amén. Cuando hayas entrado a la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia, y tomes posesión de ella y las habites, ¿se acuerda lo que leímos antes? Es parecido. Entonces tomarás de las primicias, oiga muy bien, de las primicias, de todos los frutos, dice, que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta. Usted sabe qué bonito. Vamos a poner todo en una canasta. E irás al lugar que Jehová tu Dios, que dice, escogiere para hacer habitar allí su nombre. Esto es el templo. Vea lo que dice el versículo 3.
Y te presentarás al sacerdote que hubiera en aquellos días y le dirás, declaro hoy, o sea, usted traía la ofrenda, entonces usted tenía que pararse con el sacerdote y diga lo que tenía que decir. Declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado a la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría, y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Entonces hablarás y delante de Jehová vas a decir esto. Oiga lo que vas a decir. Vamos a decir, oiga lo que decían los israelitas. Un arameo a punto de perecer fue mi padre. Eso tenía que decir la persona que presentaba la ofrenda, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande y fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Versículo 7. Y clamamos a Jehová Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz y vio vuestra aflicción, vuestro trabajo y nuestra opresión. Versículo 8. Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros, y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra que fluye leche y miel. Versículo 10. Y ahora he aquí he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios y adorarás delante de Jehová tu Dios. Amén y amén. Eso es lo que tenía que decir la persona. ¿Hay algo raro? No, pero yo veo algo aquí. Esto se hacía para que la gente no olvidara lo que les había pasado a los antepasados. Las primicias era para que la gente no olvidara de dónde ellos venían. Ellos ahora tenían una tierra que fluía leche y miel, tenían frutos, tenían todo hermoso, pero preséntese ante el sacerdote, porque todo lo que usted recibe y todo lo que la tierra le da no es por su brazo, sino por el brazo de Jehová. Aleluya. ¿Hay algo raro en esto? No. Esto es lo que Dios quería que el pueblo no olvidara. Y por eso es que Él interpone las fiestas, en este caso, Pascua. Vea que ahí habla de Egipto. Pascua, ya sabemos que era cuando los primogénitos iban a morir. Y sabemos todo lo que sucedió. Ahora vemos primicias. ¿Hay algo raro? No, no hay nada raro. Panes sin levadura. ¿Hay algo extraño? Tampoco. Y en medio de estas cosas luego caminaban hacia Pentecostés. Y estas son las fiestas del primer tiempo, de lo que es la primavera en este tiempo. Las primicias eran una forma de recordar y de ser agradecido y testificar que lo que yo tenía en mi tierra y los frutos era el Padre que me los estaba dando. Entonces, simplemente era una pregunta para Israel. Israel, ¿estás recordando lo que tu Padre eterno ha hecho? ¿De dónde te sacó? ¿Eres agradecido con el Padre eterno por lo que ya te dio y por lo que viene? Eso era lo que se hacía. Yo presento las primicias. ¿Y sabe para quién eran las primicias? Las primicias, no crea que se lo dejaban los sacerdotes. Todo lo que ellos llevaban era algo que se recogía y se bendecía. Vea qué interesante. Al extranjero, a la viuda, al huérfano, y se le daba a los levitas. Eso se hacía con primicias en el templo y se hacía con los diezmos. Y ahí dice claramente, usted puede ver, había un tiempo específico. No era que ellos a cada rato tenían que ir a dar los diezmos, había un tiempo específico para eso. Y era para bendecir a los más necesitados y para bendecir a los levitas. Nada más. No era que ahí agarraban un saco, venga, eche todas las primicias para acá. No. Primicias es para que yo me acuerde, no solamente de donde me sacó, pero también me acuerdo del necesitado, de aquellos que están alrededor de nosotros, aquellos que no tienen mucho. ¿Hay algo raro? No. Marcos capítulo 4. Entonces, qué bonito sería, igual, y qué bendición sería, porque igual, como te digo yo, hay gente que me ha dicho, mi hermano, ¿qué? ¿Cuándo se va a hacer otra vez? ¿Cómo se llama? ¿Cuándo se va a hacer otra vez la huerta? Verás qué trabajo, hermano. es una trabajada, y si la llegaran a hacer de nuevo, la tuvimos creo que fue como año y medio, algo así.
y sería por un asunto yo creo que tendríamos que ponerle ya tal vez hasta un techito o algo para protegerla, sobre todo de los gatos. El que ha tenido huerta me va a entender. Marcos capítulo 4, versículo 26. Amén. Entonces esa era parte de las primicias. Era ser agradecido, recordar de dónde había salido, pero también cuando yo me presentaba era ver hacia el futuro. La cosecha de trigo iba a ser bendecida, la cosecha al final del año de las frutas y demás iba a ser bendecida, pero también me acordaba de la gente necesitada. Nada extraño. Marcos capítulo 4, versículo 26. Decía además, y aquí viene el Mesías, el reino del Padre eterno, el reino de Dios, así es el reino de Dios, dice, como cuando un hombre echa semilla a la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Entonces, aquí está el Mesías. Vamos a llegar hasta el versículo 29. El Mesías está hablándole a la gente y les está hablando del proceso de crecimiento de lo que eran las cosechas. Pero él está comparando las cosechas y lo que ellos conocían del día a día. Así que no somos todos agricultores, dijo el otro, ¿verdad? Pero aquí está comparando, así es el reino de Dios. Entonces, estas fiestas, primicias, Pascua, pan y sin levadura, por supuesto Pentecostés, que es Shavuot, y las del final del año, lo que el Mesías aquí me está hablando es que de cierta manera el reino del Padre eterno es parecido a lo que nosotros hacemos con estas fiestas. ¿Por qué? Vea lo que dice. Versículo 26, vamos a leerlo otra vez detenidamente. Así es el reino del Padre, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. El hombre duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa. Porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hay hierba, primero usted ve la planta donde sale, ¿verdad? No le ve nada. Luego le sale una espiga, estamos hablando en este caso de trigo o cebada, y después el grano. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Entonces, aquí estamos viendo una imagen del crecimiento espiritual y del avance del reino del Padre, por supuesto, a través de los tiempos. Primero tiene que venir y entonces caer esa semilla en la tierra y tiene que brotar, tiene que morir. Cuando el fruto está maduro, la siega ya ha llegado. Entonces, qué interesante, porque él habla de las cosechas y él está hablando, así mismo es el reino de los cielos. Y cuando ya el fruto está maduro, se dice que los frutos están totalmente maduros. ¿Sabe para qué tiempo? ¿Para el tiempo de primicias? No. ¿Para el tiempo de Pentecostés? No. Los frutos están totalmente maduros para el tiempo de las fiestas que se conocen, que se van a dar al final, en el mes séptimo, o lo que nosotros conocemos también, igual en Israel, como se dice otoño. Y él dice que en el mes séptimo, ¿qué dice? Cuando el fruto esté maduro, se mete la hoz. ¿Usted ha escuchado eso? Porque la siega ha llegado, ya la cosecha ha llegado. Entonces, él me está dando parámetros. Primero crece la planta, luego le sale, en este caso la hierba, luego viene la espiga y luego viene el fruto. De la misma manera, con cosas tan pequeñas, aquí el Mesías nos está revelando cómo va a ser el reino del Padre aquí en la tierra. Porque Él va a regresar aquí a la tierra. Primero me habla de algo pequeño que tiene que morir, que va a venir una frutilla, en este caso un cereal pequeñito, y luego me habla de una cosecha que va a venir cuando ya esté todo completo. Resulta ser que en medio de esta cosecha que se avecina, lo más importante es entender que la semilla, ¿qué es la semilla? Usted sin semilla no hacemos nada.
Usted está allá en Israel y tiene tierra, le doy tierra. Yo le doy una parcela a usted, váyase para Israel. Y no tiene semilla, ¿qué va a hacer el hombre? La semilla es lo más importante. Y entonces, vea lo que dice la palabra. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto, cierto digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Eso está en Juan 12 por aquello. Él está hablando de las cosechas, está hablando de todas las cosechas que se dan y de cómo crece, en este caso, el trigo. Y él está diciendo que él es la semilla y que si él no muere, o sea, le está diciendo a la gente ahí que si él no moría, no había manera cómo se dieran las diferentes cosechas después. Entonces el Padre nos está revelando por medio de lo que Yeshua, nuestro Jesucristo, nuestro Salvador, habla de que van a haber diferentes cosechas a través de la historia. Va a haber una cosecha de primicias, luego va a haber una cosecha de trigo, por decirlo así, y al final de los tiempos va a haber una cosecha diferente y grande que se puede relacionar con la cosecha que se da en el tiempo de tabernáculos. Y es una cosecha la más grande que hay. Aquí es donde la gente dice: dígame, ¿dónde en la Biblia dice que viene una cosecha grande? El Mesías lo está diciendo aquí. Y ya ahorita vamos a ver. Ahora la parte es: ¿cuál cosecha le tocó a usted? ¿En cuál cosecha estamos? Llega Jesús y le dice a los discípulos: alzan los ojos y miran. Ya la cosecha está lista. La mies está madura. ¿Y qué dice? Oren por obreros, porque no hay obreros. Entonces va a haber un tiempo donde la cosecha va a estar lista y los obreros van a ser pocos. En otra palabra, hay muchos que son llamados, pero son pocos los escogidos. Y ahí viene la parte donde primicias cambia totalmente de la manera por la cual el sistema religioso, por decirlo, lo ha torcido tanto, porque en él está la revelación de las cosechas de los tiempos. No es para pedir plata, como lo hacen al principio del año, o lo hacen ahora también porque se aprovechan, y al final del año también. Hay primicias en esa gente en todo tiempo. No, bíblicamente, primicias, ¿sabe cuántas primicias en el calendario bíblico de este año? Ya, hoy es primicias ya, al atardecer de hoy. Hoy estamos en primicias. Y ahorita lo vamos a ver por qué bíblicamente. Porque todo eso se manejaba con el calendario agrícola y con el tiempo, lo que se llama la luna, y tenía que estar la cebada David, y ya todo está junto. Ya Israel volvió a la tierra prometida. Ya hay terrenos de cebada que no están fertilizados, contaminados, sino a pura mano de hombre, como dicen. Entonces ya año a año ya sabemos cuándo la cebada va a estar David, o sea, va a estar madura. Era como si nosotros supiéramos cuándo va a estar el café maduro. Y para ese tiempo es que empieza el año. Y el año empezó hace 15 días. Y estamos usted y yo viviendo esos tiempos proféticos, más de 15 días, unos días, porque este año, acordémonos que el año pasado, el domingo pasado fue Pascua, ¿verdad? Ahí lo tengo en el calendario, ahí lo tengo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Podemos ver el cumplimiento profético a través de las fiestas del Señor para nosotros, no son cosas raras. El Mesías dijo, oiga lo que dice, le respondió: ha llegado la hora que el Hijo del Hombre sea glorificado. Cierto, cierto digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muera, lleva mucho fruto. Y está hablando de él. Y los discípulos decían: no, tú no puedes morir, le dijo Pedro, ¿verdad? Y una vez le dijo: apártate de mí, Satanás, porque él sabía que él tenía que morir. Como el granito tenía que morir para que hubiera, en este caso aquí, la cebada, como el grano tenía que morir para que hubiera trigo en el tiempo de Pentecostés, él tenía que morir para que usted y yo entráramos en alguna de esas cosechas. Gloria a Dios por el Padre. El Padre está preparando una cosecha y su reino va a prevalecer.
Ese primer grano de trigo que inicia esta cosecha, ahora en el tiempo de nosotros, se llama simplemente nuestro Mesías Jesucristo. A mí me encanta en hebreo, porque en hebreo significa salvación, que es Yeshua. Ese es el grano que empezó toda la cosecha. Y yo le doy gloria a Dios, porque entonces, vea lo que dice la palabra. Vea qué interesante. Yo quiero que usted busque este pasaje bíblico, ahora viendo lo que hemos estudiado, 1 Corintios 15:20. 1 Corintios 15:20. Amén. Porque estos pasajes bíblicos son tan importantes para que usted y yo podamos ver de cómo es que el Padre utiliza estas fiestas solemnes que no le pertenecen a Israel, no son cosas raras, le pertenecen a Jehová. Estas fiestas nos dejan el plan perfecto de cómo el Mesías y de cómo Él iba a hacer para que todas estas cosas se dieran a su debido tiempo. Primero que muriera el granito del trigo, luego que se diera la cosecha para Pentecostés y luego la cosecha final que viene. Amén. Vean lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 20. Vean lo que dice. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Él es la primicia de los que durmieron. Entonces, no hay duda, el Mesías es la primicia. Vea qué interesante. Nuestro Mesías es el primogénito de Miriam, o como se conoce en español, María, ¿verdad? Él es el primogénito. Él es el primogénito del Padre Eterno, así lo dice Hebreos 1:6. Yo le voy dando pasajes bíblicos. Él es el primogénito de toda la creación, sí, Colosenses 1:15. Él es el primogénito de los muertos, sí, Apocalipsis 1:5. Él es el primogénito de muchos hermanos, sí, Él es mi hermano también, dice Romanos 8:29. Él es la primicia de los resucitados, como lo estamos leyendo, sí, amén, aquí está. Dice, resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Y Él es el primogénito, y oiga muy bien, el gobernante de la creación aquí en la tierra, y está en Apocalipsis 3:14. El Mesías es el principio, el primogénito de los muertos, Colosenses 1:18. Entonces, a través de primicias, el Padre nos revela que el Mesías, ¿se acuerda que se tenía que presentar cuando usted llegaba a la tierra prometida, o en el tiempo de primicias, con una ramita, con una gavilla, con algo pequeñito de cebada? Esa ramita, eso que se presentaba, era la representación de Él, de lo que iba a hacer. Eso es primicias. Primicias es reconocer que el Mesías iba a ser el primogénito en todo, en todo, en todo. Y entonces, por la bendición que Él es primogénito y que Él es la primicia, los primeros frutos son una profecía sobre la resurrección, no solamente del Mesías, para tener los frutos a su tiempo, como lo tiene la palabra, sino también para la futura cosecha que viene. Entonces, recordemos lo que dijo el Mesías. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces, usted se imagina, ahora con esto, ya le podemos explicar, si vamos a Israel y usted topa con un agricultor, usted le puede explicar, porque hay mucha gente que en Israel no conoce esto. Y usted, por medio de las cosechas, le puede explicar el cumplimiento profético de por qué el Mesías fue Cordero de Pascua. Él era el Cordero que quita el pecado del mundo. Él fue el pan sin levadura, en Él no hubo levadura, no hubo pecado, pero también Él fue las primicias de salvación. Bendito sea el Padre. Esas son esas fiestas solemnes del Padre. Y luego, 50 días después, el Espíritu Santo. El sello que Él pone el Padre sobre nosotros, que somos, vamos a ver que somos nosotros. Entonces, ¿son cosas raras? No. ¿Se trata de pedir plata a la loco? No. Se trata, ve qué interesante. ¿Qué hacía la iglesia qué hacía en Israel? Llevaban al templo, ¿y para quién eran las primicias? La viuda, el huérfano y el necesitado. ¿Qué hizo la iglesia de Hechos? ¿Recoger plata y echársela a la bolsa? No. Una de las cosas que hacían ellos eran ¿a qué? Imagínense cuando van aquel varón que era Esteban,
que él era un diácono, ¿verdad? Y tenían que organizarse porque ellos estaban ya ayudando a los necesitados y necesitaban gente que las ayudaran con las viudas, con los necesitados. Ahora usted me va a entender por qué nosotros preferimos bendecir a la gente necesitada que decirle a la gente, vamos a alquilar un lugar y ahí tenemos un lugar grandísimo y tenemos un montón de cosas. Por el momento no hemos podido llegar ahí. Por el momento es mejor lo que se recoge, bendecir a la gente necesitada, porque es un principio que la iglesia, lo que se conoce la iglesia primitiva, ¿verdad? Primitiva no tenía nada, en la iglesia de Hechos, ellos hacían. ¿De dónde cree que ellos aprendieron eso? De lo que hacía todo y lo que mostraba la palabra en el Antiguo Testamento. Para las primicias, lo que recogían todo era para la gente necesitada. La viuda, el huérfano, inclusive habla del extranjero. Eso es, para eso era que se escogía, para eso era que se bendecía. Por eso es que la iglesia de los Hechos, usted lo ve con ese orden ayudando a las personas necesitadas. No fue que dijimos, vamos a hacernos una iglesia de caridad. No, ellos estaban buscando cumplir lo que la Escritura decía. Nunca se les olvide que tienen que traer la bendición a la gente que necesita. El Mesías lo dijo, ustedes siempre van a tener pobres en la tierra. Y no era simplemente para decir que eran pobres, no, era para bendecirlos. Entonces, vea lo que dice el versículo. Vamos, yo le voy a leer este pasaje bíblico para ir avanzando un poquito. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda una señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Eso está en Mateo 12, 39, 40. Entonces, en el tiempo del Mesías, el Mesías les dice a ellos claramente que así como el grano de trigo tenía que morir, así tenía que él morir y tenía que estar 3 días. Entonces, si usted recuerda el tiempo de Pascua, en el tiempo de Pascua comienza en el día 1 con la lunita, la luna naciente, ¿verdad? Con el cachito ese. Se escogía el cordero en el día 10. En el día 10, en el tiempo del Mesías, usted puede leer los evangelios, ahí sale completamente. En el día 10 que se escogían los corderos, aquí es lo que se conoce como la entrada triunfal. Amén. Y ahí es donde usted puede ver. Y llega el Mesías y entra, se escogía el cordero del día 10, y ahí donde entra, ¿qué es lo que sucede? Habían 4 días para inspeccionar el cordero para la Pascua. Porque en el día 14, en la tarde, entre las 2 tardes, como se dice, aquí se sacrificaba el cordero. Pero ¿qué es lo que sucede? En el día 15 empezaba panes sin levadura. Por eso era que los religiosos decían, tenemos que quitarlos de la cruz, ellos no pueden quedar ahí porque venía. Esto era lo que se conocía como, lo dicen, usted lo va a ver muchas veces en libros y demás, que era un Shabbat alto, un Shabbatón, por decirlo así. Entonces, resulta ser que en el día 10 el Mesías entra a Jerusalén. Por estos 4 días, como habíamos visto en estos otros estudios, es cuando lo comienzan a ver si él está bien, a ver si él era perfecto. Y perfecto. Y se acuerda cuando entró el día 10, llegaron los religiosos y comenzó la gente a decirle, Hosana, Hosana, y lo estaban reconociendo como el Mesías. Y él se volvió a los religiosos y los religiosos decían, díganle que se callen. Y él mismo les dijo, si ellos se callaran, las piedras van a hablar. Y resultó que por los 4 días lo chequearon los fariseos, por decirlo, lo pusieron a prueba. Los fariseos, los saduceos, todo mundo. Y el último que terminó en decir que no había nada en él fue una piedra. ¿Qué fue? ¿Quién fue? Poncio Pilato. No ha encontrado falta alguna en él. Entonces resulta ser que al día 14 él no podía estar en la cruz. ¿Por qué? Porque al día siguiente era un Shabbat alto. Aquí empezaba panes sin levadura, que eran 7 días. Entonces, él tenía que estar, en este caso, para que se cumpliera la palabra, como la semilla de trigo tenía que morir, tenía que estar 3 días y 3 noches. Y resulta ser que ese año en que él muere el Mesías, él muere un miércoles. Y de cierta manera, bíblicamente, la noche del miércoles, la noche del jueves y la noche del viernes. El día del jueves, el día del viernes, el día del sábado. O sea, un día como hoy, apenas ya el sol se oscurecía, ya él era, como dicen, libre para resucitar. Porque era
el día de las primicias, en el tiempo del Mesías. Él cumple las primicias. Y por eso es que aparece aquella mujer. Todavía no ha amanecido, ¿verdad? Y aparece aquella mujer y le dice el Mesías: no me toques, no he amanecido, porque no he subido al Padre. ¿Sabe por qué? Porque él, como sacerdote, tenía que presentarse en el Padre para presentar la ofrenda de primicias. ¡Qué increíble! Por eso es que le dice a la mujer: no me toques. Y de hecho después le dice hasta Tomás: mete la mano aquí para que tú veas. A la mujer le dice que no, porque él tiene que subir al Padre. No había amanecido. ¿Saben qué momento era que se presentaba la ofrenda de las primicias? No era antes de que amaneciera, era después de que amaneciera. Y perfectamente, de una manera increíble, hace 2000 años el Mesías cumple cada una de estas fiestas. Él es el Cordero de Pascua, Él es el pan sin levadura, Él resucita en primicias. Hermanos, es increíble. Estas fiestas no es nada religioso. Esto no son cosas raras. Lo que nos hacen es recordar quiénes somos usted y yo. Lo que nos hace es recordar que son nuestros hijos y que somos llamados en este tiempo. Amén. Es increíble, porque el primer día de la semana dice: muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro. Estaba oscuro, ¿verdad? Y vio que había removido la piedra que cubría la entrada, así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y el otro discípulo, a que Jesús amaba, o sea, Juan. Se han llevado al sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. No era que se lo han llevado, es que él había resucitado para el tiempo de primicias. Y él cumple perfectamente la fiesta solemne que se llama las primicias. Entonces, ¿quién es nuestras primicias? ¿Quién era la semilla que tenía que morir de trigo? Era él. Él era. Entonces, qué interesante, porque en medio de todo esto hay gente que dice que para las mujeres, para las damas aquí presentes, que la Biblia es machista. No, oye. La primera que tuvo la bendición de poder ver al Mesías en su cuerpo glorificado fue una mujer. Fue una mujer. Imagínense la bendición que es eso. María Magdalena fue al sepulcro. Estas mujeres que permanecieron junto al Mesías cuando entregó su último soplo de vida, porque ahí estaban las mujeres. Cuando el Mesías murió, estaban las mujeres. Y los discípulos no estaban. Mujeres, qué bendición. Sí, muchas veces, por eso usted no se canse de llevar el evangelio. La mayoría de los discípulos huyeron. Ahí estaban Juan, sí. Estuvieron listas y ellas estaban hasta listas para ungir el cuerpo del Mesías. Ellas estaban listas para eso. Por eso ellas estaban pendientes de servir en el reino. Las primicias me hacen recordar tantas cosas hermosas. Debido a su devoción no permita que nadie le toque la devoción que usted tiene, mujer, en su corazón por el Mesías. Que nadie se lo toque. Porque ustedes fueron devotas en ese momento y estuvieron anuentes hasta poner en el Mesías todo lo que necesitaba para que ese cuerpo estuviera, pero igual no se iba a ocupar porque se iba a levantar al tercer día. Pero ahí estaban ellas, qué hermoso, ¿verdad? Y la tumba estaba vacía. Entonces, vea qué interesante. Yo le leo esto. Y llegó María y quedó fuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó a mirar dentro del sepulcro y dice que vio 2 ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo del Mesías, uno a la cabecera y otro a los pies. Y entonces ellos le preguntan: ¿por qué lloras, mujer? Le preguntaron los ángeles: es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio al propio Mesías de pie, aunque ella no sabía que era él, porque ya estaba con el cuerpo glorificado. Y le pregunta al Mesías: ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo: si usted lo ha llevado, dígame dónde lo puede ver y yo iré por él. Y vea qué interesante. ¿Sabe cómo lo reconoció? Le dijo el nombre: María. Y ahí reconoció. Dijo Jesús, y ella se volvió y exclamó: Raboni, que significa maestro, ¿verdad?
Y ahí le dice, no me toques o no me detengas porque todavía no he vuelto al Padre. La que estuvo ahí fue esa mujer, qué bendición. Pero ahí se cumple que el Mesías dice, tengo que volver al Padre. ¿Para qué? Había una ofrenda que se tenía que presentar. Y es increíble porque entonces en medio de estas cosas usted puede ver que dice la palabra, oiga lo que dice, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Cuando el Mesías resucita, él es la primicia, pero oiga lo que sucede. Y se abrieron sepulcros, o sea, tumbas, y muchos de los cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, dice Mateo, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. No solamente el Mesías resucitó un grupo pequeñito. ¿Y sabe qué representaba ese grupo pequeñito? La ofrenda de primicias. Que ahorita es pequeñita, como dicen. Y ahí vuelvo yo y lo que dice, oiga lo que dice la palabra, mis hermanos. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como Dan todos mueren, también en el Mesías, también en Cristo, todos serán vivificados, pero cada uno a su tiempo. Oiga muy bien, dice, primero el Mesías, Cristo, luego dice las primicias. Primero Cristo, luego las primicias. Y luego dice, luego los que son Cristo en su venida. 3. 1, 2 y 3. ¿Cuántas veces se tenían que presentar los hombres en el templo? 3 veces al año. ¿Cuántas eran las cosechas que representaban las fiestas del Señor? 3. Y entonces él dice, oiga lo que dice, le repito, pero cada uno a su debido orden. Cristo, las primicias y luego los que son de Cristo en su venida. Mis hermanos, usted y yo, el Padre nos abre la puerta eterna para que seamos partícipes de ser primicias. Usted tiene la bendición de enseñarle a su hijo y a su hija de que ellos van a ser primogénitos, primicias en esos 1000 años cuando Él venga a gobernar. Y mis hermanos, dice la palabra que Él se presentó con pruebas, dice que más de 700 personas pudieron ver al propio Mesías resucitado. Así lo dice Pablo. Y mis hermanos, esto es lo que trastornó el imperio romano. A los que estaban ahí, a los guardas que estaban en la tumba, les dieron hasta plata, supuestamente. Posiblemente posiblemente los intentaron hasta matar, porque, o sea, muchos pensaron que el cuerpo del Mesías se lo habían robado. Y ellos pagaron el sistema religioso, oiga muy bien, los fariseos pagaron para que ellos dijeran, se robaron el cuerpo. Pero las pruebas son totalmente, increíblemente poderosas. No porque lo diga yo, sino primero que nada porque el Espíritu Santo lo dice a través de su palabra. Pero los testigos, fuentes bíblicas y no bíblicas, el Mesías resucitó como las primicias y nos abre ahora una puerta a usted y a mí, a nuestros hijos, para ser partícipes de algo que nosotros ni siquiera tenemos. Ya, mi hermano, tenemos que pedir al Espíritu Santo para poder entender de lo que nosotros vamos a llegar a ser parte. ¿Por qué? Oiga lo que dice. Oiga lo que dice la palabra. Es más, busquémoslo, porque yo quiero que usted tenga ese pasaje bíblico. Y si alguien un día le pregunta, ¿cómo? ¿Dónde dice eso de primicias en el Nuevo Testamento? Santiago capítulo 1. Vamos a leer el versículo 17. Entonces, mis hermanos, esto no es nada raro. Ve que el sistema religioso lo que hace es ¿para qué? Para pedir plata, para pedir un montón de cosas, y lo hacen en el tiempo que no es. No, primicias es un recordatorio de lo bueno que son las cosechas, de lo bueno que ha sido el Padre con nosotros. Él es la semilla que tenía que morir del trigo, amén.
Él nos ha dado bendición en esta tierra y Santiago 1, versículo 17, ya vamos a leer. Y primicias es eso. Yo alabo al Señor en este día de primicias. Amén. Yo alabo al Señor en el día de primicias, porque Él es nuestras primicias. Él es mi primicia. Ahora, ya vimos qué es las primicias del Antiguo Testamento, ya vimos cuál es el primicias en el Mesías. Ahora vamos a ver cuál es la primicias en nosotros. Oiga muy bien, mi hermana y mi hermano que estamos aquí, para que usted nunca se le olvide que usted antes éramos otra cosa. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva, oiga qué hermoso, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra, ni variación. Oiga lo que dice el versículo 18. Él, del Padre eterno, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Sabe quién es la palabra de verdad? La propia palabra es el Mesías. Él es la palabra viva. Para que seamos, ¿qué? Primicias de ¿qué? De sus criaturas. Mis hermanos, yo no sé usted, pero si algún día nunca le habían dicho, yo le digo en el Espíritu, mi hermana, mi hermano que me escucha hoy, usted es primicias de las criaturas del Padre. Usted es primicias. ¿Por qué? Porque oiga lo que dice la palabra. Nosotros en otro tiempo, dice, estábamos lejos de ¿quién? Del Mesías, excluidos de la ciudadanía de Israel. Estábamos ajenos y extraños a los pactos de la promesa. Antes estábamos sin esperanza. Sí. Antes, dice la palabra, sin Dios en este mundo, sin un Elohim, dice en el hebreo. Todos nos hemos extraviado, sí, todos. Pero antes, en un tiempo, antes, no ahora. Usted estaba lejos del Mesías. Sí, yo estaba lejos del Mesías. ¿Está excluido de la ciudadanía de Israel? Sí, estábamos lejos de las alianzas, de los pactos, de las promesas. Estábamos sin esperanza. Sí, caminaba sin saber todas estas cosas, sin un Dios en el mundo, sin quien clamar. Pero ¿qué es lo que dice? Pero ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Cordero. Porque Él es nuestra shalom, Él es nuestra paz. Que de ambos pueblos, ¿cuáles pueblos? Israel y todas las naciones de la tierra, en el Mesías dice, somos un solo pueblo, derribando la pared intermedia de la separación. Ya no son las promesas de ellos, son mis promesas. Él me acepta en su pueblo, Él me acepta en su promesa. Por eso mi Dios es el Dios de Jacob, el Dios de Isaac, el Dios de Israel. Es el mismo Dios. Y usted ya no es un extraño, usted ya no es raro, usted pertenece. Y lo único que tenemos que hacer es reconocer que por su sangre hemos sido perdonados. Y que Él es el grano de trigo que tenía que morir. Y ahora, entendiendo primicias, entiendo que como las primicias vienen en cosechas, primera cosecha, el Mesías se levanta, y el mismo día que el Mesías se levanta, se levantan otros, y Él presenta como sacerdote en el templo que no está hecho de manos en el cielo, porque hay un templo allá arriba, ¿verdad? Así lo dice la palabra. Él se presenta ante el Padre y presenta las primicias. Pero qué interesante, esa fue las primicias, por decirlo así, en el tiempo de la cebada. Resulta ser que viene Pentecostés, es la cosecha de trigo. ¿Y qué vino? Pedro empieza a llevar a la gente y habla de la palabra, y en ese día de Pentecostés, de Shavuot, con lo que se conoce en hebreo, 3,000 personas son añadidas. Aleluya. Y empieza el tiempo de las cosechas. Solo que falta una cosecha. Tabernáculos, la cosecha de los frutos. Es la última. Y cuando ya la cosecha está lista, el Padre va a decir, saquen la hoz, ya la cosecha está lista. ¿Y sabe quiénes van a cosechar la cosecha en esta tierra? Hermano, a mí se me para el pelo que no tengo. Los ángeles van a salir a los 4 lados de la tierra a recoger la última cosecha. Y ahí es donde tiene que estar usted y sus hijos.
Ahí donde tiene que estar, lloro por mis papás, por mis hermanos, gente que no conozco, por todos ustedes. Por eso es lo importante conocer las fiestas solemnes del Padre, no son raras. Dios te está diciendo a ti, mi hermano, primero que nada, por la sangre de Yeshua eres perdonado, pero también eres primicia. Eres primicia. Tus hijos no son gente extraña para el Padre. Mis hijos no son mis hijos y mis familiares y ustedes no somos extraños. Ahora nos preparamos para la última cosecha. Amén. Y la última cosecha, dice la palabra, hacen los ojos. La mies está madura. Ya son muchos, pero hay pocos obreros. Porque la gente prefiere hablar de primicias de plata que hablar de este sentido espiritual. Primicias no es plata. No. Nosotros recogemos ofrendas y se bendicen a los necesitados. Y por eso oramos y le damos gracias a Dios, porque el diseño que papá nos ha dado como humilde iglesia, congregación que somos aquí nosotros, es para bendecir a los más necesitados y para llevar su palabra, nada más. Pero las primicias, hoy mis hermanos, somos usted y yo, gracias a Él. Hoy venimos a honrar al que es primicia, al que es primicia de todo, que es Yeshua. Yo le leo esto. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él, en amor. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de nuestro Mesías, Jesucristo, Yeshua, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloria, gracia que nos concedió en su amado. Eso está en Efesios 1. Mis hermanos, hoy yo me acuerdo de Saúl. A Saúl se le dio un privilegio de ser el primer rey. Él era las primicias de los reyes y la desechó. Comenzó a hacer lo que él quería. Nosotros hoy papá nos dice, ustedes son las primicias, pero no vamos a ser como Saúl. Vamos a obedecer su palabrita y vamos a llevar su evangelio en este tiempo final a nuestras casas, a la gente que esté alrededor. Y Dios nos abre la puerta para llevar este evangelio, no solamente aquí, sino a toda la tierra. Y sobre todo a nuestros hijos, que ellos conozcan que Dios los escogió, que papá los escogió. Cuando usted esté débil, cuando usted esté en su mentalidad, viene el enemigo, le lance dardos y demás, acuérdese. Estaban lejos del Mesías sin Cristo. Estaban antes excluidos de la ciudadanía de Israel, sí, ajenos a los pactos, a las promesas, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Pero dice, ahora en Cristo, en el Mesías, vosotros que en otro tiempo estáis lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías. Porque Él es nuestra paz, Él es nuestro shalom, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Usted y yo somos criaturas, mis hermanos, como dice la palabra. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. Gloria a Dios. Ahora viene la parte. Si somos primicias, les estamos dando al papá siempre, porque las primicias es en todo, en nuestro tiempo, en nuestro corazón, en nuestras decisiones. Le estamos dando al Padre en agradecimiento lo primero. Sí, vamos a tratar de hacerlo. Y si no lo estamos haciendo, vamos a cambiar. Hoy entendí bíblicamente que yo y mi casa somos primicias. Amén. Que yo y mi casa somos primicias. Papá, hoy te damos gracias en esta noche. Porque por medio de tu Espíritu Santo, hoy por medio de la palabra, venimos a entender, y yo sé que mis hermanos lo entienden, pero lo venimos a hacerlo todavía, a decírselo al oído, al corazón de los que nos están escuchando y a nosotros mismos. Tú no naciste para ser extranjero, tú no naciste para estar perdido en esta tierra y no conocer las cosas. En algún momento todos nos enfrentaremos a una verdad espiritual, y es entender dónde vamos a pasar esa eternidad. Pues hoy el Padre Eterno nos da la oportunidad de ser hijos de Él por medio de su sangre, de entrar a sus pactos, de entrar en su esperanza y poder entender que ahora soy su primicia. Padre, te pido hoy en tu Espíritu Santo que nos hables, que nos ministres esta palabra, no solamente hoy, sino durante la semana. Y hoy que es primicias, te damos gloria a ti, Yeshua. Dice tu palabra que tú estás sentado en este momento a la diestra del Padre.
Tú eres ya ahora sacerdote por el orden de Melquisedec y podemos clamarte a ti y tú entiendes nuestras debilidades, tú entiendes nuestras dudas, tú entiendes todas esas cosas que a veces en mi corazón están ahí. Pero Padre, te pido que ya que tú conociste y estuviste en esta tierra y supiste lo que pasa un ser humano, tú sí eres un sacerdote por el cual podemos clamar y podemos decirte, Padre, ayúdanos en este tiempo. Ayúdanos a hacer esas primicias para este tiempo de la cosecha que se aproxima. Padre, ayúdanos, revélanos a todos los que estamos aquí y a los que escucharán este estudio, que ellos son primicias. Que no hagan caso a lo que el enemigo está hablando, a todo lo torcido de la palabra y aquello que el enemigo quiere llevarlos lejos de las promesas del Padre. Que nuestros ojos sean abiertos, Mesías, y te pedimos y te damos la gloria a ti, Yeshua, Jesucristo, mi Señor. Ayúdanos a llevar esta palabra en este tiempo, papá.